Hola, bienvenidos. Vamos a terminar la construcción de nuestro flujo de efectivo del problema que estábamos analizando. En el video anterior llegamos hasta la obtención de la utilidad neta de nuestro proyecto durante los 10 años de operación. Para esto recordemos que utilizamos todos aquellos ingresos y egresos que están sujetos a la carga tributaria o de impuestos. Consideramos como ingresos todas las ventas durante los 10 años y como egresos todo el costo de fabricación, estos rubros del lado izquierdo, y consideramos también como egreso la depreciación de la obra física, la depreciación de la maquinaria, la amortización del activo nominal y el valor en libros de los bienes que vendimos. Todos estos son considerados como egresos. Hicimos un balance, ingresos menos egresos, nos da la utilidad bruta, aplicamos la carga de impuestos y nos queda la utilidad neta. Para continuar con la obtención del flujo de efectivo, bueno, pues tenemos que tener en cuenta las siguientes consideraciones. Primero, todos aquellos egresos de depreciación de obra física, de depreciación de maquinaria, de amortización y de valor en libros, que consideramos como egreso para la obtención de la utilidad bruta, ahora los tenemos que considerar como ingresos. ¿Por qué? Porque aun cuando estos rubros sí afectan la utilidad, en realidad no los hemos sacado, no los hemos gastado de nuestro proyecto, los tenemos físicamente, entonces los vamos a incluir ahora como un ingreso. La siguiente consideración importante es que todas las inversiones que se llevan a cabo durante el proyecto, bueno, pues tenemos que llevarlas a cabo o considerarlas en un periodo de tiempo anterior a cuando se van a ocupar. Por ejemplo, las inversiones iniciales en terreno, en obra física, en maquinaria y en activo nominal y capital de trabajo, las tenemos que considerar un año antes de su utilización. ¿Cuándo lo vamos a utilizar? En el año 1. Entonces lo vamos a incluir en el año 0. Cuando hacemos el aumento de la producción, que es a partir del año 6, bueno, pues tenemos que tener todo listo para el año 5. Entonces vamos a ver. Inversión en obra física, en maquinaria y en terrenos. Bueno, pues lo necesito al iniciar nuestro proyecto. En terreno 20,000, en obra física 50,000, en maquinaria 30,000 en el año 0, antes de iniciar. Para el año 6, que es cuando ya aumenté la producción, bueno, pues necesito en el año 5 haber invertido previamente en obra física y en maquinaria. La inversión del activo nominal son los gastos de puesta en marcha. Es dinero que utilicé, que necesito para iniciar, poner en marcha mi proyecto. En el problema nos dice que son 22,000 pesos, pero que incluyen 8,000 pesos del estudio que se llevó a cabo para la factibilidad del proyecto. Solamente vamos a incluir como inversión en activo nominal los 14,000 pesos, que es la diferencia de 22,000 menos 8,000. ¿Por qué? Porque esos 8,000 pesos que yo estoy pagando por el estudio, independientemente del proyecto se lleve a cabo o no, los tengo que pagar. Entonces realmente la cantidad de dinero que estoy utilizando para ahora sí poner en marcha mi proyecto es el restante, que son los 14,000 pesos. La inversión en capital de trabajo. El capital de trabajo, recordemos que es dinero que necesito para operar a corto plazo, en este caso para operar en un año, en el año siguiente de trabajo, y me incluye todo lo que tengo que gastar. ¿En qué voy a gastar? Bueno, pues vamos a ver nuestros egresos. ¿En qué tengo que gastar? Pues tengo que gastar en mi producción, en mis depreciaciones, amortizaciones y en la carga tributaria. Yo tengo que pagar impuestos, entonces tengo que incluir dentro de mi capital de trabajo el impuesto que tengo que pagar. ¿En qué momentos tengo que invertir para mi capital de trabajo? Bueno, pues tengo que invertir un año antes de que lo vaya a ocupar. Voy a invertir en el año 0. En el año 3 aumenta mis ingresos y aumenta mi carga tributaria, entonces pues tengo que estar preparado un año antes, en el año 2. Y en el año 6 aumentan mis ingresos, aumenta mi carga tributaria, tengo que invertir en el año 5, que son mis 3 momentos de inversión en capital de trabajo. Año 0, año 2 y año 5. ¿Cómo calculo estas cantidades? El problema nos plantea que la inversión en capital de trabajo es de 6 meses de trabajo. Entonces vamos a ver, para la primera inversión que tengo que hacer en mi primer año, bueno, pues vamos a calcular cuánto estoy gastando en mi primer año o cuánto necesito gastar. Aquí tengo, en el año 1 necesito de costo total anual. Dijimos que era todo lo que necesito pagar más los impuestos.
Entonces ese es mi costo total anual, que son 29.910. El problema dice que es la mitad. Necesito únicamente ocupar la mitad de lo que voy a gastar. Entonces mi primer resultado es estos 29.000 entre 2. Y tengo 14.955, que es lo que tengo que invertir en el año 0. Siguiente momento de inversión, en el año 2. ¿Cómo calculo estos 381? Bueno, los calculo con lo que necesito gastar en el año 3. Vamos a ver, en el año 3 tengo ahora un costo de mis conceptos más mis impuestos. En el año 3 tengo un total entonces de 30.672. Pero yo ya invertí previamente 29.000. Bueno, en el año anterior tenía yo 29.910. Obtengo una diferencia de estos dos y me da 762 pesos. Esto es la diferencia anual. Yo solamente necesito invertir lo correspondiente a 6 meses. Entonces divido este valor entre 2. Y eso me da la cantidad que necesito para el año 2. Recuerden que este dinero lo tengo que tener disponible para cuando se vaya a ocupar, que sería el año 3. Para mi siguiente momento de inversión, que es el año 5, ahora voy a trabajar con los datos del año 6, que es cuando voy a tener que pagar. Nuevamente es la suma de los conceptos de producción más mi carga tributaria. Y eso me da un total de 37.469. Igual manera hago la diferencia con el año anterior, que es 30.172, y obtengo una diferencia de 6.797 anual. Ahora divido ese valor entre 2 y obtengo 3.398. Esto es la cantidad que necesito invertir para el año 5. Son mis momentos de inversión de capital de trabajo. Es importante detectarlos. Repito, los detectamos con el aumento de las utilidades y el aumento de la carga tributaria. Y bueno, al final lo tengo que recuperar. Todo proyecto de inversión debemos de considerar el capital de trabajo que se va a recuperar al final del proyecto. Entonces tengo esa inversión, sumo los tres conceptos y me da un total de 18.734, que es lo que invertí en capital de trabajo. Como lo estoy recuperando en el último año, es una cantidad positiva, es un ingreso. Entonces con esto anulo la inversión que hice inicialmente. Ok, entonces finalmente ya únicamente vamos a sumar todos nuestros ingresos, le vamos a restar los egresos y vamos a obtener nuestro flujo de efectivo en la última fila. Entonces vamos a ver, en el año 0, donde no tengo ningún ingreso, o todos son salidas, bueno, pues voy a tener un valor negativo de menos 128.965. Para el año 2 es meramente una suma, no tengo ninguna inversión. Para el año 3 ya empiezo a tener inversión, sumo todos mis ingresos y le resto mis egresos. Lo mismo ocurre en el año 5, sumo todos mis ingresos y le resto todos mis egresos. Y así sucesivamente, y obtengo ya por fin mi flujo de efectivo. Ese es mi flujo de caja. Mi flujo de efectivo es el balance de cómo se está moviendo el dinero en nuestro proyecto. Bien, un punto importante que les estoy pidiendo en su problema es que calculen como mero ejercicio el costo de capital promedio ponderado. Recordemos que el costo de capital promedio ponderado es cuánto me cuesta el dinero que estoy invirtiendo. Esto lo voy a obtener en términos de una tasa, de un porcentaje, y se le asigna a cada parte de la inversión, bueno, pues su parte correspondiente de la tasa de interés que tengo que pagar. Entonces, les puse en el problema que el 60% de la inversión está siendo financiada por bancos con una tasa del 15% y que el resto, el 40%, está siendo financiada por inversionistas a una tasa de recuperación del 10%. ¿Cómo obtenemos el costo de capital promedio ponderado? Bueno, pues incluimos cada uno de los factores. Primero vamos a ver lo bancario. 60%. La parte proporcional es el 60% del banco a una tasa del 15%. Le voy a multiplicar la diferencia de la tasa tributaria. El impuesto que estoy pagando es del 10%. Entonces le voy a multiplicar la diferencia, que es el 90%. Más la parte proporcional de los inversionistas, que es el 40% por el 10%. Bien, eso me da un total
de una tasa o un costo de capital promedio ponderado de 12.1%. ¿Qué significa eso? Bien, mi proyecto, para que sea rentable, tiene que rendir al menos esta tasa de 12.1%. Si no rinde esa tasa, entonces no voy a poder pagar a las personas o a las instituciones o a las entidades que me prestaron el dinero, ¿no? Incluso mis impuestos. Entonces, mi proyecto tiene que tener este rendimiento mínimo, 12.1%. Muy bien, vamos ahora a calcular el valor actual neto. El valor actual neto es un criterio de decisión financiera que me permite analizar si mi proyecto me está rindiendo el valor o no para poder tomar la decisión. El BAN se calcula muy fácil mediante una fórmula financiera que está aquí, el BNA, la podemos buscar en fórmulas financieras. Nos vamos al BNA y nos pide una tasa. El BNA, la voy a hacer, nos pide una tasa. ¿Esta tasa cuál es? Bueno, la tasa es la que me interesa cumplir, que en este caso va a ser esta tasa del 12.1%. Esa es la tasa que me interesa, entonces es la que tengo que incluir. Voy a poner los valores, no considero la inversión, porque bueno, la fórmula financiera me dice que la inversión se la voy a restar después. Entonces solamente incluyo mis valores del año 1 al año 10. Y esto me da mi valor actual neto. Mi valor actual neto me reporta que es de 87.151. Sin embargo, tengo que restar la inversión inicial. La inversión inicial, bueno, en este caso lo tengo negativo, entonces pues lo único que voy a hacer es sumarle ese valor al BAN de mi flujo de efectivo. Le voy a sumar el valor para que se me reste. Entonces tengo finalmente un BAN de menos 41.804. Es un valor negativo. ¿Cómo se interpreta el BAN? Bien, si el BAN me da un valor de 0, quiere decir que a lo largo de mi proyecto yo estaría cumpliendo a esta tasa de interés o esta tasa que tengo que pagar, lo cumplo perfectamente. Soy capaz de pagarle al banco, soy capaz de pagar mis impuestos y soy capaz de pagar a mis inversionistas, si mi BAN es 0. Sin embargo, al ser 0, mi flujo de efectivo no me está generando una ganancia adicional. Si el BAN es positivo a esta tasa, significa que tengo la capacidad de pagar a las instituciones o entidades que tengo que pagar y además tengo una ganancia, tengo una utilidad. En el caso en el que el BAN es negativo, me dice que no tengo ni siquiera la capacidad para poder pagar a la tasa que necesito. Es decir, no estoy en capacidad con este proyecto, con este flujo de efectivo, no estoy en capacidad de pagar ni a mis inversionistas, ni al banco, y mucho menos pagar mis impuestos. Entonces, la decisión financiera es que el proyecto se rechazaría bajo el criterio del BAN. Otro criterio que también nos sirve para determinar si nuestro proyecto nos da el rendimiento adecuado para poder cubrir nuestra tasa es el TIR. El TIR es la tasa interna de retorno, que en este caso no la calculo porque tenemos cambios de signo. En nuestro flujo tenemos un cambio de signo de más a menos y luego de menos a más, que serían 3 cambios de signo, lo cual lleva como consecuencia que tengamos tasas internas de retorno múltiples. Entonces no es un valor confiable. Incluso si yo lo calculara por la fórmula financiera me daría un único valor, pero no es confiable. Entonces lo únicamente se calcula con el BAN, es el criterio de decisión financiera. Bueno, pues por mi parte es todo. Espero quede claro, espero no haya dudas y si las hay, con todo gusto las revisaremos para resolverlas. Hasta luego y muchas gracias.